Gloria a Dios, aleluya. Buenos días a todos, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Ya hemos adorado, ya hemos orado y le voy a pedir que vayamos rápidamente a la palabra de Dios y que busquen su Biblia. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Cuando lo tenga, diga amén. Hoy vamos a empezar una nueva serie, amados hermanos, que creo que es de vital importancia, que hemos titulado Las 5 solas. Todo cristiano, amado hermano, tiene que saber estos 5 columnas, estos 5 pilares del Evangelio para caminar como la palabra de Dios dice. Y vamos a leer la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y para entrar en el tema, dice, ¿lo tienen? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, hoy vamos a hablar de la sola escritura. Y sin ninguna duda estamos viviendo en tiempos difíciles. En tiempos, amados hermanos, donde en la mayoría de lugares que se debería estar predicando la palabra de Dios, se están dando mensajes motivacionales. Se están dando mensajes emocionales para hacer sentir bien a las personas y que se sientan a gusto, no en una iglesia, sino más en un club social. Decía un pastor, tenemos iglesias hoy en día al gusto del cliente. Cada quien busca la iglesia que le guste. Pero no debería ser así, amados hermanos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y dónde encontramos esa verdad? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Amén. Como le digo, tenemos que volver a los rudimentos antiguos y tenemos que volver, amado hermano, a predicar la palabra de Dios, la sola escritura. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la sola escritura. Como le digo, estas 5 solas son 5 frases en latín que son los pilares de las disputas teológicas de la bandera evangélica que enarbolaron los reformados en el siglo XVI. Estas 5 frases son la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Qué quiere decir la sola escritura? Que nuestro marco de referencia es la escritura. No creemos en sueños, en visiones que no estén respaldados con un capítulo o un versículo bíblico. También dice la sola fe. Amados hermanos, la salvación, bíblicamente hablando, es solo por fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Nadie va a ser salvo por obras, aunque todas las religiones, aparte del cristianismo, ofrecen una salvación salvífica por obras. Nosotros creemos que la salvación es solamente por fe. Mis obras son resultados de mi salvación por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. También está la sola gracia. La sola gracia, amado hermano, quiere decir que nosotros somos salvos no por lo que hacemos, sino somos salvos porque Dios nos dio un regalo. Y gracia quiere decir un regalo no merecido. Nos dieron algo que no nos merecemos y nos lo dieron solo por la gracia de Dios. También tenemos la otra sola que es solo Cristo. ¿Qué quiere decir solo Cristo? Cuando hablamos de solo Cristo, amado hermano, estamos diciendo que en ningún otro hay salvación. Que no hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres que no sea nuestro Señor Jesucristo. Ni Pablo, ni Pedro, ni ningún santo es mediador entre los hombres y Dios. Solamente tenemos, amado hermano, también. Luego tenemos también la sola gracia. ¿Qué quiere decir? La sola gloria. Solo a Dios la gloria. Y esto quiere decir, amado hermano, que todo lo que hagamos es para darle la gloria solamente a Dios.
Si nosotros decimos que somos cristianos evangélicos, somos parte de la reforma o de los reformados, aunque muchos cristianos no lo saben. A veces le he preguntado, ¿tú eres protestante? Y me dicen, no, yo soy cristiano evangélico. Todo cristiano evangélico es protestante. ¿Ah? Porque salimos de la reforma protestante, de la reforma que varios protestantes hicieron, y vamos a ver algunos de ellos hoy. Si nosotros decimos ser cristianos, como le digo, evangélicos, somos parte de la reforma o de los reformadores, y esto comenzó hace más de 500 años, y esto pasó en 1517, un 31 de octubre, cuando un monje agustino llamado Martín Lutero, amados hermanos, clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Martín Lutero, amado hermano, se dio cuenta que la iglesia católica, amado hermano, estaba cobrando las indulgencias. Entre otros reformadores, grandes reformadores, amado hermano, está también Calvino, está Zwinglio y está John Knox, entre otros. Calvino, Lutero, amado hermano, no es el único. Ya antes de Lutero habían habido reformadores, pero en estas 95 tesis que clavó Lutero en la catedral de Wittenberg, fue donde esto explotó de la reforma, amado hermano. La importancia de la sola escritura es vital, amado hermano, en la vida de cada cristiano. ¿Por qué? Dicen, amado hermano, que Martín Lutero se confesaba diariamente más de 6 horas. Y dice que después de haberse confesado 6 horas, salía del confesatorio con otro sacerdote y se quería regresar a seguirse confesando porque se sentía sucio. Y él decía, ¿cómo yo me puedo sentir salvo si todo el tiempo me siento sucio? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Sabe por qué nos sentimos sucios y tenemos que confesar nuestro pecado? Porque pecamos todos los días. Porque pecamos casi a cada momento, queriéndolo o sin querer, ya sea de acción o sea de omisión. Martín Lutero, amado hermano, llegó a tal punto que cuando se confesaba y se seguía sintiendo sucio, se empezó a flagelar, se empezó a pegar, porque él decía que golpeándose, golpeaba el pecado en su cuerpo, que es una falsa enseñanza también. Pero cuando Martín Lutero empezó a leer las escrituras, amado hermano, que era un privilegio que no todos tenían. Recuérdese, antes la iglesia romanista, las misas se daban en latín. Si tú no hablabas latín o no entendías latín, tú estabas ahí y los curas tenían que voltearse para atrás y de espalda daban la misa. Pero Martín Lutero empieza a estudiar, amado hermano, las escrituras y se encuentra un capítulo y un versículo que le va a cambiar la vida. Y le voy a pedir por favor que vaya ahí a Romanos capítulo 1 verso 17. Este versículo, este capítulo y este versículo le cambiaron la vida literalmente a Martín Lutero. Búsquelo por favor. Cuando lo tenga, dígame amén. Epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Cuando Martín Lutero lee este versículo, amados hermanos, en el capítulo 1, verso 17, se da cuenta que él no puede ser justificado por sus obras, que él no puede alcanzar su salvación por sus obras. Ahora, también se da cuenta por qué se sentía sucio,
Porque la única forma, amado hermano, que no nos podemos sentir sucios y culpables todos los días de nuestra vida es naciendo de nuevo. Porque el que es nacido de Dios es limpiado por el poder de la sangre de Jesucristo. Y cuando él se da cuenta que solo es por la fe puesta en Cristo y no por su justicia, él se empieza a sentir bien y empieza a hacer las 95 tesis que va a clavar en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania. Entonces, hermano, Martín Lutero se da cuenta que no es por su justicia, sino por la justicia de Cristo. Y esta justicia solo se recibe poniendo la fe en nuestro Señor, no por nosotros mismos. Y eso le hace a Martín Lutero, amado hermano, que se quite un gran peso de encima. La importancia de la sola escritura la encontramos también en el Catecismo Mayor de Westminster, en su párrafo número 2. Y cito, amado hermano, el párrafo. Dice que Dios manifestó su existencia de solamente 3 formas. Número 1, en la misma luz que hay en cada ser humano. Todo ser humano necesita adorar algo, amado hermano, porque sabe que hay un Dios, un ser superior. Número 2, en la luz misma que hay en la creación. Tú puedes saber que hay un Dios por toda la creación. Se manifiesta o nos manifiesta que existe un Dios. Y número 3, solamente en su palabra y a través del Espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para saber que solo en Él hay salvación. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo hombre sabe que hay un ser superior y por eso busca adorar, aunque sean los animales o estatuas o lo que sea, porque tienen la necesidad de un Dios. Y podemos ver que todos aquellos que dicen que no existe Dios son idólatras de una forma. Número 2, aquel que dice que no hay Dios solo tiene que salir. Y en la revelación natural, amado hermano, del mundo pueden ver que existe un Dios. Y la otra forma de saber que hay un Dios solo se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esta es suficiente y eficaz para todo hombre para saber que necesita un Salvador. Ni los sueños, ni Dios me reveló, tienen importancia, como les decía, si no tienen un capítulo, un versículo que lo respalde y lo sustenten. En este tiempo hay más motivacional, como le digo, hay más sueños, hay más revelaciones que otra cosa, amado hermano. Pero muchos de estos sueños, revelaciones y visiones muchas veces son hasta en contra de la palabra de Dios. Aunque muchos se llaman a sí mismos cristianos, no saben, como les decía, que son protestantes. Por eso, en nuestra iglesia, nos llamamos Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha, porque cuando Dios me movió a estudiar las Sagradas Escrituras, me di cuenta, como Martín Lutero en aquel tiempo, amado hermano, que muchas iglesias enseñan, como la iglesia romanista, puras tradiciones. Y vamos a ver parte de eso hoy. Creo en lo personal que todo aquel que se llame cristiano tiene que ver este estudio. La palabra dice que el pueblo se pierde, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y es verdad, amados hermanos. Todas las personas que han sido estafadas, robadas, explotadas, usadas en las iglesias es porque no tienen conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Porque si conociéramos la palabra de Dios sería muy difícil para estos lobos vestidos de oveja estafarnos como lo han hecho por siglos, hermano. La iglesia romanista mató muchísima gente. ¿Por qué? Por no ir a la palabra de Dios. Entonces, como cristianos, como iglesia del Señor, tenemos que volver a las Sagradas Escrituras y empezar a predicar lo que la Biblia dice. Así como vimos, a mí me va a tocar el privilegio, amado hermano, en esta serie de hablar de la sola escritura. Pero ¿qué quiere decir la sola escritura? Ya le adelanto un poco. Esto quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios, es la máxima autoridad en la iglesia y el marco de referencia para conocer a Dios. Ni la iglesia
ni el pastor es la máxima autoridad donde nos congregamos. La máxima autoridad donde se congrega es la palabra de Dios. Si yo contradigo la palabra de Dios, si yo estoy en contra de algo que dice la palabra de Dios, usted está en su derecho de decirme lo que usted me está diciendo o enseñando no es bíblico. Por eso en muchos lugares lo primero que te enseñan es a no juzgar. Porque el que no juzga, amado hermano, no puede decir nada. Aquí no. La palabra dice que tenemos que juzgar todo. Todo lo que se nos enseña, usted lo tiene que juzgar, es su obligación. Y cuando usted juzga las cosas, amado hermano, y mira que hay algo malo, si lo juzga justamente, usted lo tiene que reprender. A eso nos manda la palabra de Dios. No a quedarnos callados con la mentira, no a quedarnos callados con la falsa doctrina. No, tenemos que hablar y reprender, amado hermano, a aquellos que traen otra cosa que no sea la palabra de Dios. Como leímos al principio en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda escritura es inspirada por Dios. O quiere decir, amado hermano, que todo lo que usted lee en la Biblia es porque Dios quiere que esté ahí. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Porque se ha levantado los unitarios o mucha gente, amado hermano, que ahora son grandes maestros de renombre. Que tristemente, por no conocer las escrituras, muchos cristianos hasta comparten las enseñanzas de gente que ni siquiera es cristiana verdadera. Grandes maestros se hacen llamar. Hay un venezolano que habla mucho de esto y dice: la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia solamente contiene la palabra de Dios. Y eso es mentira, es una herejía. La Biblia, amado hermano, toda la Biblia es la palabra de Dios. Es inerrante, no tiene errores. Inerrante, no tiene errores. Y tenemos que aprender eso, porque cuando leemos la Biblia, amado hermano, nosotros podemos estar confiados que es lo que dijo Dios. Dios usó hombres para escribir la Biblia, pero los que escribieron a los hombres no fueron lo que ellos quisieron. Fue lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, les dijo que escribieran en la palabra de Dios. Ni la iglesia, ni las tradiciones pueden estar por encima de la Biblia, ni tampoco los pastores. Ni tampoco los pastores. Por ejemplo, por siglos la iglesia católica romana ha considerado sus tradiciones por encima de la Biblia. Esto da como resultado muchas prácticas que son contrarias a las escrituras. Y le voy a dar algunos ejemplos. La oración a los santos. La iglesia dice que usted puede orarle a los santos. Ahora, la iglesia católica en su tradición dice que usted le puede orar a los santos y los santos le pueden ayudar a interceder por Dios. ¿Qué dice la Biblia? Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿María? ¿José? Jesús. Si usted vuelve a las escrituras y se deja de emocionalismo, se va a dar cuenta que lo que enseña la iglesia católica es mentira. Porque la Biblia enseña, la sola escritura, que solo hay un mediador. Ellos dicen no. La tradición nos dice que podemos orarle a los santos. Eso es un ejemplo de lo que la iglesia católica enseña. Número 2, a María Inmaculada. Dicen los amigos católicos que María es inmaculada, que no tuvo pecado. La Biblia me dice, amado hermano, que María dijo: le doy gracias a Dios, a mi Señor y mi Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Alguien que peca. Solo los pecadores necesitan Salvador. Y María dijo: gracias a mi Señor y mi Salvador. O sea, María, amado hermano, para los católicos, dicen que igual que Jesús fue arrebatado al cielo, María también se fue al cielo sin conocer muerte. ¿Es verdad eso? No, es mentira. Por eso tenemos que volver a la sola escritura. Otra cosa que enseñan nuestros amigos católicos, amado hermano, es que el bautismo de infantes. Habla la Biblia del bautismo de infantes, que tenemos que bautizar a los niños cuando nacen. No. Ahora, aquí, amado hermano, los evangélicos nos parecemos mucho a los amigos católicos. ¿Por qué? ¿A cuántos les enseñaron que tenían que presentar a sus niños en la iglesia? No los bautizamos, pero los tenemos que presentar. ¿A dónde dice la Biblia que presentemos niños? Y lo hacemos como tradición. Ahora, el que me está oyendo y tiene conocimiento bíblico puede decir: pero a Jesús lo presentaron.
al octavo día. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué presentaron a Jesús? ¿Porque tenemos que hacerlo nosotros o por qué? Vivía bajo la ley. Ese era un mandamiento de la ley. Presentar niños para los judíos era un mandamiento que tenían. Pero nosotros ni somos judíos ni estamos bajo la ley. ¿Se entiende? Por eso cuando volvemos, amados hermanos, a la sola escritura, nos vamos quitando un montón de cosas que hemos venido arrastrando como tradición. También la Iglesia Católica hablaba de las indulgencias. ¿Cuántos saben qué eran o qué son las indulgencias? La indulgencia, amado hermano, dice que cuando usted tenía a alguien en el infierno, había muerto, si usted pagaba, era un chelín en aquel tiempo. Cuando ese chelín, esa moneda, usted la tiraba en el vasito que andaban y sonaba clink, 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 que había caído el dinero, entonces el alma de su mamá, de su papá, de su hermano que había pecado y que estaba en el infierno, salía y se iba al cielo. ¿Habla la Biblia de eso? Tampoco habla. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que con solo volver a las Sagradas Escrituras nos vamos a quitar un montón de cosas de la mente. Aparte de la tradición, los amigos católicos también tienen otro que es dogma, que es la palabra del Papa. Dicen que la palabra del Papa es infalible. O sea, que cuando el Papa habla y ordena, es como que Dios lo hiciera. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre los hombres y sobre Dios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Se fijan, amados hermanos? Solo con ir a las escrituras empezamos a quitar un montón de cosas que hemos venido arrastrando, que ni siquiera son ni ciertas, ni son tampoco escritura. Todos estos ejemplos que le he dado son antibíblicos. Cuando Martín Lutero públicamente reprendió a la Iglesia Católica por las enseñanzas, la Iglesia Católica lo amenazó con la excomunión y la muerte. Si no se retractaba de lo que había dicho y de lo que había puesto en las 95 tesis. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Martín Lutero hacia esto? Yo te pregunto, si tú te das cuenta que te están dando una falsa doctrina y tienes el valor de decir, ¿sabes qué? Acabo de examinar lo que me han enseñado y esto es falso, y tú haces tu tesis, y en la iglesia donde te congregas, la pegas. Martín Lutero jamás quiso dividir la iglesia, solo quiso reformarla. Solo quiso enseñarle que lo que estaban haciendo estaba erróneo. Como muchas iglesias hoy están erróneas. Necesitamos un concilio y reformar la iglesia nuevamente, hermano. ¿Ah? Pero ¿qué harías tú? Tú te das cuenta que las doctrinas que estás recibiendo son malas. Haces tu tesis, la pegas en la iglesia. Pero después viene y te dice, si tú no te retractas, te excomulgamos. ¿Saben qué es excomulgación? Ya no eres parte de la iglesia. Ya te vamos a expulsar de la iglesia porque tú estás en contra de lo que nosotros enseñamos. Pero no solamente se queda ahí. No solamente te van a correr de la iglesia donde te congregas, donde tienes tus hermanos, tus amigos, a la gente que amas, sino también dice, te vamos a quitar la vida. ¿Qué harías? La mayoría de personas dicen, pues me hago el loco mejor, ¿para qué me meto en problemas? Ahí voy a estar orando por los hermanos porque cambien. ¿Sabes qué hizo Martín Lutero? Esto fue lo que dijo Martín Lutero y lo voy a citar literal como lo escribió. Por tanto, a menos que yo sea persuadido o convencido por el testimonio de las Escrituras, al menos que mi conciencia sea sometida de esta manera por la palabra de Dios, no puedo retractarme y no lo haré. Porque es peligroso para un cristiano el hablar en contra de su propia conciencia. Me mantengo, dijo Martín Lutero, firme. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. ¿Sabes cómo se llama eso, hermano? Convicción. Exactamente. ¿Cuántos cristianos con convicción conocemos?
Hermano, la mayoría de cristianos, yo no me meto a problemas, voy a orar por el hermano y que Dios lo reprenda. Eso no es tener convicción. Pedro dice que estemos atentos para contradecir a los falsos maestros. Que estemos atentos de conocer la palabra para cuando nos pidan explicación, la sabemos manejar y de poder explicarle si están en un error. Y que nuestra plática sea amena y de buen gusto. Hermano, pero la mayoría de gente prefiere hacerse loco porque no tiene convicciones. Prefiere dejar a las personas en el error porque no tiene convicciones. Tenemos que tener claro que la palabra de Dios es la única autoridad para fe cristiana. Las tradiciones, los sueños, el así dice Jehová o Dios me dijo, no son válidos cuando se habla de Dios. A no ser, como le digo, que tengan capítulo y versículo. Si no, no me vengas con tus sueños. Hermano, estamos viviendo en un tiempo donde las iglesias parecen más discotecas con luces de neón y humo que casas de oración. Estamos viviendo en un tiempo, amado hermano, que la gente no se le quiere confrontar de pecado porque se va. Entonces mejor los motivamos, que son punta de lanza, cabeza de león, que tienen el espíritu inherente de liderazgo en cada uno de ellos y que lo necesitamos. Necesitamos a Dios. Eso es lo que necesitamos. Pero estamos viviendo en un tiempo donde ya nadie predica ni del pecado ni del infierno porque la gente se ofende. Y por eso tenemos que volver, amado hermano, a la sola escritura. La sola escritura, amado, están basadas por completo en la palabra de Dios y esa es la Biblia. Todo aquello que esté en contradicción con la Biblia sencillamente no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se desdice, Dios no cambia. Dice la palabra de Dios y lo estudiamos en los atributos, amado hermano, que Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Por eso es que, hermano, vivimos en el 2025. Tenemos que renovarnos. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que ni una tilde, ni una coma va a pasar. La palabra de Dios no se renueva, es la misma ayer, hoy y mañana, porque Dios no cambia. Y como Dios no cambia, la palabra no puede cambiar, Él no se puede desdecir. Como Dios es santo, la palabra es santa. Y todo el consejo de esta palabra, ya vimos lo que decía Timoteo, es útil. No solo alguno, sino todo el consejo de la palabra, porque todo el consejo de la palabra proviene de la boca de Dios. Todo, amado hermano. Dios no se desdice ni cambia, Él es inmutable. La sola escritura es la única manera de evitar que las opiniones personales y subjetivas tengan prioridad sobre la enseñanza de la Biblia. Hermano, ahora oye más, yo creo que así dice Jehová. Es que yo creo que debería ser así. Yo creo que si yo fuera Dios, yo no haría eso. Yo creo. Hermano, no es lo que nosotros creamos, es lo que Dios ya dijo. Ni siquiera estamos viendo qué es lo que va a decir, ya lo dijo. La enseñanza de la Biblia es la esencia de la sola escritura. Es basar nuestra vida espiritual solamente a la Biblia y rechazar cualquier enseñanza que no esté en total acuerdo con las escrituras. Cuando nosotros hacemos eso, nos vamos a mantener en un lugar seguro. Es muy peligroso creer en los sueños mágicos, místicos, maravillosos que vemos hoy en la mayoría de iglesias. Hermano, da tristeza ver campañas donde la Biblia ni se abre. Ni se abre. O abren con un versículo para decir que hablaron de la Biblia. Y después que abren ese versículo ni siquiera lo exponen. Empiezan a hablar de lo que se les venga a la mente, o empiezan a adivinar, o empiezan a asustar, empiezan a hacer todo tipo de cosas, pero no van a las escrituras. Jesucristo dijo, ustedes tienen que escudriñar las escrituras porque en ellos les parece que está la vida eterna. Hermano, el único lugar donde nos podemos santificar es a través de su palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
¿cómo se santifica un cristiano si ni siquiera leen la Biblia? ¿Cómo se santifica un cristiano cuando va a una iglesia si abren la Biblia por un versículo y ni siquiera lo exponen el versículo? Y tristemente vivimos en tiempos peligrosos donde se habla solo de motivación, hermano. Mira cómo nos exhorta Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 Timoteo 2:15. Vaya ahí, por favor. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Mira lo que dice la palabra. Dígame cuando lo tenga, por favor. Dice la palabra de Dios: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermano, ¿y cómo me presento aprobado? Como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Y cómo es un obrero que no se avergüenza? Que maneja con precisión, ¿el qué? La palabra de Dios, la palabra de verdad. Yo te pregunto, hermano, ¿manejas la palabra de verdad con diligencia? Si Dios te llama, te presentas aprobado porque tú sí entiendes, interpretas correctamente las Sagradas Escrituras. Porque mire, hermano, hay mucha gente que le dice, no, es que eso es lo que tú interpretas. La Biblia no es de interpretación privada. Hermano, la verdad no es relativa, la verdad es objetiva. ¿Cuántas verdades hay? Entonces no puede ser objetiva. Yo no puedo interpretar una cosa, el hermano Douglas puede interpretar otra cosa, el hermano Roberto otra cosa, el hermano Henry otra cosa, el hermano Rafa otra cosa. No se puede ser así. Hay una verdad. Cuando tú escribes una carta, como la que escribió Pablo a Timoteo, tú estás mandando un mensaje claro que quieres que entienda el que lo recibe, ¿sí o no? O sea, yo no puedo leer la carta que le mandaron a la hermana Blanca e inventarme lo que creo que ahí dice. Yo tengo que saber quién le escribió la carta, por qué le escribió la carta, en qué tiempo le escribió la carta y qué problema tenía cuando había esa carta. Entonces vamos a llegar, todos los que la leamos, a la misma conclusión, porque estamos viendo a través de la misma escritura que se envió lo que dice la carta. Yo no me puedo inventar lo que creo que se dice la carta. No, si se la mandaron tenía algo que ella necesitaba saber. Yo no puedo decir, es que yo creo que aquí dice. No, no existe eso en la Biblia. Entonces dice que maneja con precisión la palabra de Dios. Que maneja con precisión. Mira, dice que tenemos que procurar con diligencia presentarnos primeramente aprobados. Segundo, según Pablo, ¿cómo podemos hacer eso? Usando bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Verso 16. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad. Hermano, lo que no es palabra de Dios y usted lo está recibiendo como palabra de Dios, lo va a llevar a ser impío, lo va a llevar a la impiedad. Dice que evitemos las vanas palabrerías. O sea que todos los pastores, predicadores que gritan mucho, pero dicen poco, no están hablando de la palabra de Dios. Porque cuando hay mucha palabrería, pero no hay Biblia, eso solo conduce a, ¿qué dice? A la impiedad. Ay, pero qué bonito predica, hasta escalofrío siento cuando grita, dice. Hermano, eso guía a las personas a la impiedad. Muchas iglesias evangélicas enseñan cosas que ni siquiera son bíblicas. Y sabemos esto porque lo hemos estudiado. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué una iglesia enseña cosas que no son bíblicas? ¿Por qué crees? Porque la máxima autoridad en esa iglesia no es la palabra de Dios, sino el pastor. Y el pastor dice y enseña lo que le gusta. A las mujeres, dicen unos pastores, y agarran un domingo para preguntar, toda mujer que usa pantalones es una hija del diablo. ¿Habla la Biblia de pantalones? No, y hay doctrina de pantalón. Se pintan, las que pintan el pelo, las que ponen tacones altos, los hombres que usan barba. O sea, hermano, vanas palabrerías.
y guían a la gente a la impiedad. ¿Sabe por qué? Porque cuando esas mujeres que ponen esas faldas tan largas y se cubren todas, miran a una que anda bien bonita, bien elegante, que hasta el mismo marido la queda viendo, la critica y cae en pecado. Eso guía a la impiedad. Hermano, tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios, no lo que nos gusta a nosotros. Todas esas falsas doctrinas, todas esas dogmas que han agarrado iglesia, es porque el pastor no le gusta eso. Bien curioso, cuando hay un pastor que no puede usar chores, prohíbe los chores. Cuando hay un pastor lampiño que no le sale pelo, la barba es pecado. Cuando hay un pastor que la mujer está bien descuidada y fea, las mujeres no se pueden arreglar. Quiere que todas anden como la mujer. Hermanos, esas son doctrinas de hombre y eso lo que guía, dice la palabra de Dios, es a la impiedad. Todo esto no es ni siquiera bíblico. La Biblia tiene que ser la máxima autoridad en toda iglesia que se dice de Cristo, la sola escritura. Ellos siguen tradiciones casi como los mismos amigos católicos. Usted va a escuchar prédicas donde en las iglesias evangélicas que dicen, hermano, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Hermano, ¿dónde dice eso? Pues ahí dice, porque a mí siempre me lo han enseñado. ¿Dice la Biblia eso? No dice la Biblia eso. ¿Y por qué lo decimos? Porque si te metes a YouTube y pones una predicación, van a salir hombres que tienen 20 años predicando lo mismo. ¿Y por qué lo siguen diciendo si no está en la Biblia? Por costumbre, por tradición. Pero le digo, la iglesia evangélica, amado hermano, hay muchos católicos o los reformados ahí que creen que está reformado, porque no cambia. Siguen sus tradiciones. Cosas que no son bíblicas las siguen repitiendo como son bíblicas. Y cuando tú le dices que no es bíblico, se enojan contigo. Porque no les gusta ser corregido. Dice, corrige al sabio y este entenderá. Corrige ¿un qué? Un necio, ¿y qué va a pasar? Hasta te va a querer golpear. Cosas como, si tú traes tu semilla, y tu semilla no va a creer que es una semilla de esas de calabaza, es billete, es dinero, y la siembras en mi ministerio o la siembras en la iglesia, Dios te bendecirá y cosecharás al 100%. ¿Dónde dice la Biblia que si tú das dinero, Él te tiene que dar 100 veces más? En ningún lado. ¿Y por qué lo creíamos? ¿Por qué sembrábamos? Porque no somos sola escritura. Porque nos dejamos manipular por hombres, amado hermano, que Pedro ya lo había dicho, Pablo ya lo había dicho, cuando yo me vaya, van a entrar falsos maestros a la iglesia y van a hacer mercadería de vosotros. Y como no somos sola escritura, más bien hasta nos da ñáñara leer la Biblia, entonces nos engañan. Cada quien, hermano, tiene el pastor que se merece. Un avaro va a ir donde le hablen puro de dinero. Un libertino va a ir donde haya libertinaje. Un religioso va a congregarse donde haya pura religiosidad. Pero un cristiano va donde se habla la palabra de verdad. Porque en ella está la vida eterna, amado hermano, porque en ella nos santificamos. Todo esto es falso. La Biblia enseña, mira lo que la Biblia sí enseña. Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Vaya ahí, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 15, versos 14 y 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Cuando esté ahí, diga amén. Vamos a esperarlo a todos para que usted entienda, amado hermano, y comprenda lo que sí dice la Biblia y lo que ha venido repitiendo por tradición por mucho tiempo. ¿Lo tienen todos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa. Mire, si usted se queda ahí, amado hermano, va a andar repitiendo esta burrada. Lo que confiesas con tu boca, así va a ser. No confieses eso con tu boca. Ay, me siento enfermo. No digas, se debe enfermar. ¿Es verdad eso? Porque nos lo ha enseñado por años. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su, ¿qué dice? Voluntad. A la voluntad mía,
¿A la voluntad tuya? No. Ay, yo quiero un carro último modelo y una casa nueva, porque la palabra dice que lo que pida con mi boca me lo tiene que dar. ¿Qué dice la Biblia? Es mentira. Es mentira. Dice la palabra de Dios, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Él, a la voluntad de Dios, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Hermano, si yo pido que la iglesia se llene en un año, porque he visto muchos de esos predicadores y esos falsos profetas que van a la iglesia y dicen, así dice Jehová, vas a extender tus casas de campaña, vas a tener que hacer el edificio más grande, y pasan años y la iglesia sigue igualito, menos de gente, menos. Pero la gente se la cree, la gente grita gloria a Dios, la gente dice, estos son los que ocupamos. Pero si no es la voluntad de Dios que esa iglesia crezca, porque yo lo digo, ¿va a crecer? No, porque todo lo que pasa, amado hermano, es bajo la voluntad de Dios. Todo eso son falsas enseñanzas. Por eso tenemos que ir a la sola escritura. Cuando un pastor o un evangelista te dice, trae tu dinero y Dios te va a dar lo que le pidas, eso no es la voluntad de Dios. Si no está en la voluntad de Dios, no te va a dar nada. Así que no sigas dando dinero a lo loco. Hermano, pregúntese, ¿por qué esos ricos o esa gente que tiene abundancia además y ni siquiera son cristianos, tienen cosas? Porque Dios lo permite, es la voluntad de Dios que ellos tengan. Ay, pero yo que soy el hijo de Dios y que todas las bendiciones de la Biblia son para mí, ¿por qué no tengo nada? Porque Dios jamás te prometió que ibas a ser rico si venías a Él. Porque Dios jamás te prometió que ibas a tener abundancia si venías a Él. Cristo vino no para que fuéramos ricos. Cristo vino, y no estoy diciendo que ser rico es malo. Ojalá que todos sean ricos. Seamos ricos. Pero Cristo no murió para que fuéramos ricos. Usted quiere tener dinero, trabaje. Dice la Biblia que el que no trabaje que ni coma. Usted quiere tener dinero, trabaje, sea honesto, esfuércese. No ande sembrando dinero, no le van a dar más dinero porque usted siembra dinero por su ambición. Es mentira, solo le están robando el dinero. Pero la palabra de Dios, amado hermano, es fiel y verdadera y nos enseña, busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás que esté en su voluntad será añadido a nosotros. Mateo 6:33. Otra falsa enseñanza que han seguido repitiendo, amado hermano, es que Dios es un caballero y si tú no le das permiso para obrar en tu vida, Él no puede hacer nada. ¿La Escritura dice eso? Oh, sí, hermano. Está en Apocalipsis 3:15. No está hablando de mundanos, está hablando de cristianos. Es una carta a las iglesias. No está hablando para evangelizar, usar ese texto. Tampoco es bíblico hacer eso. ¿Saben lo que sí dice la Biblia? Mira lo que dice la Biblia, Juan 6:44. Jesús no te tiene que pedir permiso para hacer ninguna obra en ti, porque Jesús es el Dios todopoderoso, es el Dios soberano, es el Dios, amado hermano, que hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Pero ¿por qué unos vienen a Cristo y otros no? ¿Porque le dan permiso? No. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Me ayudan a leerlo? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:65. ¿Leíste? Nadie. Hermano, es un privilegio que usted esté en los caminos de Dios porque el Padre lo trajo. Mira, Jesús en el mismo capítulo, más adelantito dice, lo reafirma para que no te quede ninguna duda. También decía Jesús, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido por el Padre. ¿Está claro eso, amado hermano, o no? Ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Ninguno.
Dios no te tiene que pedir permiso, Dios ordena y nosotros hacemos. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Le dirá el barro al alfarero lo que tiene que hacer? No. Pero ¿por qué repetimos esa falsa enseñanza? Porque no solo somos escritura. Por eso es importante que la Biblia sea el marco de referencia de todo lo que predicamos, o sea, la sola escritura. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos? Y es una pregunta capciosa, hermano. ¿Ok? ¿A cuántos de aquí el Espíritu Santo los redarguye de pecado? Le estoy avisando para que no diga, ay, volví a caer. Es una pregunta capciosa. Mire, hemos repetido eso. Levante la mano, honestamente, que no lo van a ver en el video, pero levante la mano honestamente el que ha dicho eso alguna vez. Todos. Ahora, ¿está en la Biblia? ¿Te habías preguntado eso? ¿Es bíblico decir que el Espíritu Santo a los cristianos nos redarguye de pecado? Hermano, y le hago la invitación, vaya, búsquelo y estúdielo, para que no me crea a mí. Ahora, pero le digo, ¿qué versículo usarían para decirme que sí? Lo que la Escritura sí dice está en Juan 16, del 8 al 11. Búsquelo, por favor. Vamos a quitarnos esa tradición que hemos traído. Juan, capítulo 16, verso del 8 al 11. Cuando lo tenga, dígame. Esto se va a poner interesante, hermano. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. En cuanto Él venga, bueno, pero lo voy a buscar en la Reina Valera porque la NBI, esa versión, hermano, lo traduce diferente. Juan, deja ir a Juan para que lo leamos juntos en la Reina Valera. Juan 16, 8. ¿Ok? Dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pregunta, ponga el primero, hermano. Este versículo es lo que usa la gente para decir que el Espíritu Santo redarguye de pecado. Pregunta, y cuando Él venga convencerá, ¿quién dice? ¿Eres del mundo o eres cristiano? Entonces no está hablando de nosotros ahí, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Ahora, ¿y qué hace el Espíritu en mí? El último versículo, hermano. Esto es lo que hacen los cristianos. El 11, el 12. Deja ver, en la Reina Valera nuevamente. Dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado. Ahí no está hablando de los cristianos. Por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo confronta al pecador para que se arrepienta, como un día lo hizo con nosotros. Eso es lo que hace con el mundo. De juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice, aún tengo más cosas que decirle. Lo que este versículo, amado hermano, dice es que el Espíritu Santo va a confrontar al mundo de pecado. ¿Para qué? Para que se convierta, como un día nos convertimos cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo no está hablando ahí de los cristianos, sino de los mundanos, porque redarguir significa corregir, amonestar, refutar. Eso es lo que quiere decir corregir. El Espíritu Santo hace esto en las personas del mundo para traer arrepentimiento y conversión, como un día lo hizo con nosotros. Ahora, cuando usted ya conoció la verdad, ya lo confrontaron de pecado, usted se arrepintió, el Espíritu Santo ¿a qué nos guía? A toda verdad. Es el 13, nunca lo hallé. Dice el 13,
por cuanto el Espíritu de verdad venga, ahora sí habla de nosotros, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Eso hace con nosotros. A los que confronta, amados hermanos, de pecado es al mundo. La Biblia dice y enseña que ya nosotros no somos del mundo. Pero le digo, tenemos que volver a la Escritura y empezar a entender esto de nuevo. Por ello yo siempre he dicho, tristemente, amados hermanos, tenemos que volver a evangelizar a los cristianos. Mira lo que dice Juan 15, 19. Juan 15, 19. La mayoría de estos textos los han sacado de contexto para hacer un pretexto y enseñarnos lo que nos quieren enseñar ellos. Juan 15, 19, ¿lo tiene? Dice la palabra. Si ustedes, mire que aquella palabra no es para nosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque son de él. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo, ¿qué dice? Los odia. Ahora pregúntese, hermano, ¿por qué ahora a los cantantes cristianos los ama el mundo? ¿Por qué a mucho predicador famoso los ama el mundo? ¿Esto no contradice lo que dice la palabra de Dios? La palabra dice de Dios que si nosotros somos del mundo, ¿qué va a hacer el mundo? El mundo ama lo de ellos. A nosotros, amado hermano, que Dios nos sacó del mundo, que Cristo nos sacó del mundo, nos aborrecen, nos odian, no les gusta estar con nosotros. 20, amado hermano. Dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Hasta ahí. Entonces, tenemos que estar claro, amado hermano, que nosotros ya no somos del mundo. Mira lo que dice Juan 17, 14 y 16. Juan 17, 14 al 16. Los que ya salimos del mundo, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Increíble, amado hermano, y ahora aman a todos los predicadores, a todos los cantantes cristianos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Nosotros vamos a seguir aquí hasta que Cristo quiera, pero estamos seguros. A Pedro Dios no le dijo, Jesús no le dijo, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo te voy a defender. ¿Qué le dijo? Te van a zarandear, pero no te preocupes, yo ya oré por ti. Y dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso es lo que sí dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo redarguye del pecado al mundo. O sea, confronta de pecado al mundo, no al creyente. Nosotros los nacidos de nuevo ya no practicamos el pecado porque somos nuevas criaturas y tenemos una nueva naturaleza porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Jesús pidió al Padre que nos santificara en Él, en su verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? La sola Escritura. Mira, hermano, porque a veces uno predica y después lo vuelven a repetir. Grábese lo que estamos hablando. Cuando usted quiera predicar, evangelizar y usted quiera ser tentado a decirle, es que si tú no le das permiso a Dios, Él no puede hacer nada en tu vida porque Él es un caballero. La Biblia dice, Él está a la puerta y toca. Hermano, analice la Escritura, toda la Escritura. Cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿era cristiano o era mundano? Mundano. Y dice que Jesús se le aparece en una luz y le habla. Y Pablo se cae. Y le dice, Pablo, 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 Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dijo Saulo cuando se levantó? Y le contestó, ¿quién eres? Señor. ¿A qué hora le pidió permiso para convencerlo? ¿A qué hora le pidió permiso a Saulo para transformarlo? Cuando Saulo se levanta, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. ¿Por qué le dice eso? Porque todo lo que Pablo había hecho, ahora se lo iban a hacer a él. ¿A qué hora le pidió permiso? ¿Te puedo convertir, Pablo?
No, lo convirtió ya. Él es el Dios soberano de la Biblia. Él es el todopoderoso de la Biblia. Cuando Jesús iba caminando y vio a Leví cobrando impuestos, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Mateo. Síguelo. Andrés, Pedro, estaban pescando y le dijo, ¿eres pescador de peces? Te daré pescador de hombres, sígueme. ¿A qué hora le dijo? Disculpen, ¿me dan permiso? Es que si ustedes no quieren, yo no puedo hacer nada. Hermano, no es bíblico. Pero como las tradiciones, lo seguimos repitiendo. ¿Y saben lo que logra eso? Hacer que el hombre se sienta más importante que Dios. La gente cuando le dice que la salvación es gratis, que no tienen que hacer nada, solo arrepentirse. No puede ser. Nada es gratis en la vida, dicen. La salvación sí, hermano. Si usted pone su fe y su confianza en Cristo. Y se arrepiente y se convierte. Dice la palabra de Dios, si tú no eres convertido, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no echa fuera a ninguno de los que a Él vienen, hermano. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El de todo que quiera arrepentirse. No el que lo quiera aceptar, como dicen. No, el que se quiera arrepentir. Porque arrepentirse, amado hermano, la palabra metanoia, que quiere decir transformación, donde viene metamorfosis. Mire, y bien usada la palabra, porque la metamorfosis pasa de un gusano asqueroso ¿a qué? A una bella mariposa. Así es el cristiano. Cuando estábamos en el mundo, amado hermano, éramos gusanos asquerosos. Pero cuando nos arrepentimos y nos convertimos y cambiamos, hacemos esa metamorfosis, venimos a ser como bellos ejemplares. Pero recuerde, arrepentimiento no es llorar, hermano. Cuando usted pasa a la tarima, porque no es el altar, como también nos enseñaron, el altar se sacrificaba animales, aquí no se sacrifica nada. Pero cuando pasamos a la tarima y lloramos, y usted, ya me quité un gran peso, y sale ahí y sigue siendo la misma persona, es mentiroso. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El arrepentimiento es cambiar. Es de ir para allá y darse la vuelta y caminar para acá. Antes yo amaba el pecado, ahora lo aborrezco. Sigo pecando porque vivo en este cuerpo de muerte, pero me duele cuando lo hago. Y cuando lo hago no me puedo quedar tranquilo. Tengo que salir corriendo a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si yo no me arrepiento, amado hermano, no es que el Espíritu me va a redarguir. Ya vimos que eso no es así. Sino que el Espíritu Santo, amado hermano, en mí, por medio de la palabra me dice que si soy hijo y peco, ¿qué me va a pasar? Me van a corregir, me van a disciplinar, porque dice Hebreo que Dios a todo el que toma por hijo azota y disciplina. Eso sí es para la iglesia. O sea, quitémonos el decir que el Espíritu Santo nos redarguye. Si ya nos guió toda verdad, usted ya sabe que es lo malo. Y usted no tiene que estarlo diciendo. Esos son los pecadores. Nosotros, dice la palabra de Dios, que ya no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, que Jesús dijo, ya están limpios. Ya están limpios. Solo tenemos que pedir perdón o lavarnos los pies, como le dijo Jesús a Pedro. La verdad, la sola escritura. Por eso tenemos que predicar solo Biblia, porque está escrito, si alguno viene predicando otro evangelio, sea, ¿qué dijo? Maldito, sea anatema. Gálatas 1 del 6 al 9, leámoslo, hermanos, por favor. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 9. Lastimosamente, amado hermano, la gente sabe, o tal vez no sabe porque no estudian, pero predican otro evangelio en la mayoría de lugares y no les dan ni temor. ¿Lo tienen? Gálatas del 1 al 6 al 9. Mira lo que dice. Pablo hablándole a los Gálatas. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por su gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio. No hay dos evangelios, solo hay uno. Sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Hermano, hay gente que dice, mire, los mormones, los amigos mormones tienen un evangelio diferente. Si tienen un evangelio diferente, son anatema, no son salvos. Pero ¿por qué siguen creyendo que son salvos? Porque no son solo escritura. También dice Pablo, si aún un ángel del cielo les viene y les predica otro evangelio, ¿el ángel qué es? Maldito. Ahora, ¿quién le dio la palabra a José Smith para que predicara otro evangelio? Un ángel. ¿Está escrito aquí eso? Sí. ¿Por qué lo creen? Porque no leen la palabra de Dios. Dice Pablo, si aún un ángel les trae otro evangelio, sea maldito. Pero no son solo escritura. Los amigos testigos de Jehová dicen, Jesús no es Dios. Es creación. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. ¿Es otro evangelio eso? La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Vimos en la tradición católica que la tradición más el Papa más la Biblia. La Biblia dice que la máxima autoridad es la Escritura. Ahora pregúntate, ¿y por qué lo predican? Hermano, tenemos que volver a los rudimentos antiguos para no caer en este problema. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad es un evangelio maldito. Es anatema. ¿Por qué? Porque está engañando a la gente y la está llevando al infierno creyendo que van caminando al cielo. El evangelio motivacional que se predica en todos los púlpitos es un evangelio maldito porque no es el de Cristo. Y está llevando a la gente al infierno. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versos 20 y 21. Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Si tú no quieres hacer caso por la palabra, hazlo por lo que dice la palabra. Mira lo que dice. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermano, si usted lee Apocalipsis, hay mucha gente que dice, no leas Apocalipsis, te da miedo. No, este libro dice que tenemos que leerlo todos. Es una bendición leer Apocalipsis. No para que nos dé miedo, sino para conocer el Dios que tenemos. Y cuando dice aquí las plagas de este libro, está hablando solamente el libro de Apocalipsis. Aunque la Biblia en lo general también dice que hay castigo para el que le ponga y le quite. Pero hermano, esto debería ser suficiente para estudiar las escrituras y predicar solo la Biblia. Pero la gente no le gusta estudiar la escritura. La gente se le hace pesado estudiar la Biblia. La gente puede ver una serie que dura 28 capítulos en Netflix, pero no puede leer la Biblia una hora, media hora, 20 minutos. Yo creí que ya no se miraban novelas, la verdad, como no tengo cable en la casa, yo creí que no se miraban novelas. Todavía se miran novelas y hay mujeres que pueden sentar a ver una novela hasta que termine un año, pero no pueden leer la Biblia. ¿Cómo van a ser transformadas? ¿Cómo van a ser santificadas en la palabra si ni siquiera la leen? Dice el 19, si alguien le quita de las palabras de este libro, los testigos de Jehová, amado hermano, le han quitado 28 versículos a la Biblia. De esta profecía Dios quitará su parte, y aquí quiero que ponga atención, parte del árbol de la vida de la ciudad santa descritos en este libro. Y este versículo los amigos, o los hermanos, cristianos, lo usan para decir que la salvación se pierde. En la versión Dios habla hoy, o traducción actual dice, no compartirán sus nombres en este libro. No dice,
Si alguien quita las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará, no dice quitará, dice Dios no los hará parte de este libro. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué cristiano verdadero, estudioso de la palabra de Dios, se atrevería a quitarle y a ponerle a la Biblia? Ninguno. Aquí no está hablando de cristianos. Aquí está hablando que esta gente no va a tener parte. Lea la versión lenguaje actual para que lo entienda. No va a tener parte. ¿Por qué? Porque son gente que desde antemano, dice Judas, ya estaban puestos para perdición, porque son falsos maestros. Hay que tener pánico, amado hermano, en hacer eso. Y tristemente usted mira que en la mayoría de iglesias no se predica la Biblia. Hay mucha emoción, 2 horas de música, 2 horas de danza, 2 horas de todo, 20 minutos de palabra y ni siquiera es palabra expositiva. Ni siquiera exponen el texto y no lo que les viene a la mente empiezan a predicar. Tenemos que entender que esta es la palabra. No es también de interpretación privada. Si somos hijos de Dios, Él nos dará el discernimiento correcto para estudiar las Escrituras. Eso que solo a mí me dice Dios y Dios me da el privilegio para yo decírselo a ustedes, tampoco existe, hermano. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. ¿Lo tienen? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Pedro está trasito de Juan. Mira lo que dice la palabra. Pero antes todos sepan esto, que ninguna profecía, mire, para los que les gustan los profetas, la profecía, amado hermano, hoy en día es leerla y estudiar y hablar de la palabra de Dios. Esa es la profecía hoy en día. Dice la palabra de Dios. Ya antes habló por sus apóstoles, por sus profetas, pero ahora habla por el Hijo. ¿Dónde están las palabras del Hijo? En la Biblia. ¿Usted quiere que Dios le hable? Estudie la Biblia. No, pero es que yo quiero oírlo audiblemente. ¿Qué tiene que hacer? Leer la Biblia en voz alta. Y ahí le va a hablar Dios. Dice, pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privado personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que todos hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Biblia toda es inspirada, que la palabra correcta es exhalada por Dios. Mire, esta palabra, amado hermano, es viva. Porque el mismo aliento que nos dio vida para que nosotros estuviéramos aquí hoy, es el mismo aliento con que se inspiró esto. Es la misma palabra de Dios. Decía el hermano Henry, el Logos se hizo carne. El Logos es Cristo, hermano. Esta palabra es verdad. Y tenemos que creer en esta palabra porque es la misma palabra de Dios. Mira lo que dijo Jesús en Juan 17, 17. Y estamos terminando con esto, hermano. Juan capítulo 17, verso 17. Palabras de Jesús. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hermano, si usted no tiene el amor por estudiar la palabra, creo que este sermón es suficiente para motivarlo, que usted vuelva a las Escrituras, que las empiece a estudiar. La Biblia, amado hermano, podemos confiar en ella. La Biblia es inerrante porque es la palabra de Dios. Y si no sabe qué quiere decir inerrante, la Biblia, amado hermano, puede estar seguro que no tiene errores. Porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto. La Biblia es santa porque la inspiró un Dios santo. La Biblia va a ser la palabra de Dios eterna porque la inspiró un Dios eterno. Todo pasará, mas su palabra permanecerá. Volvamos a la Biblia, estudiemos la Biblia. Pastores que están enfocados en una visión de llenar una iglesia, predica la palabra de Dios, que sea Cristo el que agregue a los que van a ser salvos. Nosotros no estamos para convencer a nadie, nosotros estamos para predicar el glorioso evangelio
de Dios. ¿Oramos, hermanos? Pongamos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de predicar y escuchar tu palabra. Que nunca se nos olvide, Padre, que la Biblia, este conjunto de libros, Padre, que quiere decir la biblioteca que tenemos nosotros los cristianos, Señor, no solamente contiene tu palabra, es tu palabra, Señor. Que no nos dejemos engañar por esos falsos maestros que echan a la basura, Señor, años, miles de años, Padre, de teología para empezar con sus nuevas enseñanzas, sus nuevas doctrinas, con sus profecías mágico, místico, maravillosas, que creen que solo a ellos se les da, Señor. Pon en el corazón de cada pastor, Señor, de cada cristiano, de cada predicador, de cada misionero, Señor, volver a los rudimientos antiguos, Señor. Que sean reformados nuevamente, Señor, como lo hizo Martín Lutero, Señor, Zwinglio, Calvino, John Knox, todos estos reformadores, Padre, entre otros, Señor, que dieron su vida, Señor. Todos los puritanos, Señor, que mucha gente ni siquiera, Padre, entiende cuando les dices puritano, crees que le está hablando de otra cosa. Son aquellos que purificaron, Padre, todas las falsas enseñanzas, Señor, y volvieron a tu palabra, Señor, a la sola escritura. Permítenos, Señor, pones el querer como el hacer a cada uno de nosotros para estudiar tu palabra, Señor. Que cuando nos sentemos, Padre, a ver una serie de 50 capítulos en Netflix, Señor, nos sintamos mal, Padre, porque ya somos cristianos, Señor, y sabemos, Padre, que estamos de paso en este lugar y que te tenemos que conocer más, porque es lo que estamos aquí, en un entrenamiento para vivir en la Nueva Jerusalén, Señor, que pronto, pronto vendrá, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar en toda nuestra vida, Señor, que no haya nada que nos mueva de ti, Señor, y a estudiar tu palabra. Hacer solo escritura, que sea el marco de referencia, Señor, de todo lo que digamos y hablemos y pensemos, Señor. Que sea tu palabra. A tu pueblo le dijiste, Señor, que pusieran en los dinteles, en las puertas, que en el camino, Señor, le hablaran de la ley a sus hijos, que nosotros hagamos lo mismo, Señor, ahora que somos tu iglesia. Y que por gracia, Padre, tú nos has salvado. Te damos la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a ir a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre el tema, levanta la mano y te van a llevar el micrófono. Si no, vamos a ir a la página de internet. Hoy van a haber anuncios, así que no nos vayamos, amado hermano, también después. Y en lo que el hermano pone los 15 minutos, ya estamos listos. Hay una pregunta ahí al hermano Rafael. Dios les bendiga a todos. Amén. Mi pregunta es, usted dijo que no podíamos juzgar, pero si nos vamos a Mateo 7.1, dice no juzgue, 7.1 al 2. Si nos vamos a Mateo 7.1, dice no juzguéis para que no seas juzgados, porque el juicio que juzgues serás juzgado y con la medida con que mides serás medido. ¿Qué tiene que ver eso? Ahí dice, con el juicio que juzgues, serás juzgado. O sea, la palabra, pero no podemos aislar los versículos. Cuando nosotros leemos la Biblia, la tenemos que leer en todo el contexto de la palabra. También dice la palabra, cuando juzguen, ¿con qué juicio tenemos que juzgar? ¿Con un justo juicio? Si tú cada vez que juzgas a alguien, lo que pasa es que la gente no entiende qué es juzgar. Si tú me miras a hacer algo a mí y me dices, eso que estás haciendo está malo, ¿qué estás haciendo? Juzgando. Ahora, también dice la Biblia, cuando juzgues, primero saca la viga que hay en tu ojo para que puedas sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. La Biblia no nos prohíbe que juzguemos. Nos dice, si vamos a juzgar, primeramente háganlo justamente. Segundo, si tú estás en una condición igual o peor a esa persona, no seas hipócrita. Primero arregla tu vida y después quieres arreglarle la vida al otro. Y ese es el problema en la iglesia, que la mayoría de gente tienen el mismo pecado o más pecado y quieren criticar al que tiene un pecado. Eso es hipocresía. Pero Dios nos manda, si tu hermano peca, Mateo 18, del 15 en adelante, ¿qué dice? Ve y estando tú y él solo, repréndele. Si reprendes a tu hermano, ¿qué estás haciendo? Juzgándolo.
Pero ¿para qué lo juzga? Si te hace caso, dice, has ganado a tu hermano. Entonces, no es malo juzgar. Lo que es malo, hacerlo hipócritamente. Eso es lo que dice ahí. Por eso leamos todo el contexto de la palabra y no solo un versículo aislado. Ahora, ese es un buen punto también, dice el hermano Roberto. Cuando nosotros los cristianos no juzgamos, nos juzgamos nosotros. La Biblia también dice, por eso le digo, si somos sola escritura, se nos facilita la vida, hermano. La Biblia dice que a los de fuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Entonces, cuando tú miras a una mujer en el mundo que no es cristiana y la miras con una minifalda, ¿qué tienes que decir tú? Nada. Si miras a los mundanos celebrando Halloween, ¿qué tienes que decir tú? Nada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. O sea, nosotros no juzgamos, nosotros ahora, si miras a un cristiano pecando, no seas hipócrita, ve y repréndele, porque ahí demuestras el amor. No te hagas el loco, no, yo voy a llorar, yo no me meto a problemas, vaya y se enoje, que se enoje. Por eso la membresía de la iglesia es, yo me hago miembro y estoy dispuesto a que si un hermano me mira en pecado, me reprenda. Cuando no es miembro, no puedes hacer nada. ¿Ah? Porque Jesús dijo, yo tengo unas ovejas y mis ovejas, o sea, hay unas ovejas que son de Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y las otras, no. Entonces separemos eso y vamos a estar bien, hermano. No es pecado juzgar, pero hagámoslo con justo juicio. ¿Alguien más? Tengo otra pregunta. Otra, bien. Ok. Usted dijo también, habló de sueños y visiones, ¿no? Sí. Pero si nos vamos a Hechos 2:17, dice, en los postreros días Dios derramará de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos sueños. Esa es la profecía de Joel y se cumplió en Hechos. En todo eso de la iglesia, ahí se cumplió esa profecía. Por eso no podemos agarrar profecías como doctrina que tenemos que seguir aplicando. Ya todo eso se cumplió en Hechos. Soñaron sueños y todo. Ahora, ¿Dios puede hablar por medio de sueño a una persona? En la actualidad, sí. Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Yo no puedo someter a Dios o encajarlo en algo. Ahora, ese sueño, esa profecía, esa visión tiene que ir respaldado con la palabra de Dios. Si esa visión, ese rema, esa palabra nueva que el Señor te trajo, no va acompañado de logos, que es la palabra, tu profecía, tu visión y todo lo que creas, si no tiene respaldo bíblico, simplemente es mentira. Sencillo, es mentira. Todo tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Por eso les dije, antes dice, ya el Padre nos habló en sueños, en visiones, por los apóstoles, por los profetas, pero hoy habla a través de su Hijo. Y las palabras del Hijo están en la profecía más segura. ¿Cuál es la profecía más segura? La palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Alguien más? Mi pregunta era acerca también. Acércate más al micrófono, creo. Era respecto a lo mismo que estaba diciendo el hermano de los sueños, que hasta qué punto podíamos creer en los sueños, porque por ese versículo que él dijo, que muchas personas se basan a ese versículo y dicen que sí, que hoy podemos tener sueños y visión, sí, creer en los sueños y todo eso. Por ejemplo, conozco una persona que es cristiana también y dice que a ella le ha revelado el Señor por medio de sueños a personas que van a morir. Okay. Y lo dicen bien seguros y se agarran de ese versículo y no los, aunque les explica uno un poco la palabra, pero no los haces cambiar de opinión. O sea, ¿hasta qué punto podemos creer en eso? Porque ha pasado, o sea, que esta persona dice que ha tenido sueños de que alguien iba a morir y ha muerto. Ok, vuelvo y digo, Dios puede hacer como le plazca, es soberano. Pero la Biblia dice que la paga el pecado, ¿qué es? Muerte. Todos sabemos aquí que todo el mundo se va a morir. Ahora, ¿para qué Dios le va a revelar a una persona que alguien se va a morir
si esa persona no le va a ir a hablar del evangelio a esa persona para que se arrepienta. Yo creo que si Dios te da un sueño para que le digas algo a una persona que va a morir, es para traerlo al arrepentimiento. Pero si no haces nada con tu sueño, yo no tengo, o sea, no veo la lógica de por qué Dios te daría un sueño si no haces nada. Yo creo que, como dice uno, el Señor me dijo que te va a dar algo. ¿Por qué Dios no me dice a mí si me lo va a dar a mí? ¿Me explico? O sea, Dios puede hacer como quiere, es soberano. Pero no tiene lógica decir que Dios le dijo a alguien que alguien se va a morir y esa persona solo supo que se iba a morir y se murió. ¿Para qué fue eso? Hay que acordarnos también, hermanos, la Biblia también dice que habían adivinos en la Biblia. Dice que cuando Pablo y Silas, si no me equivoco, Bernabé andaban predicando, una muchacha les decía, escuchen a estos, son los verdaderos, vienen enviados por el verdadero Dios del cielo. Y le decía, ¿era verdad que Pablo y Bernabé o Silas eran enviados por Dios? Sí. ¿Y por qué Pablo no le dio, escuchen a esta sierva del Señor? No, Pablo dice que se dio vuelta y le sacó un espíritu de adivinación que andaba la muchacha. Ese era un demonio que estaba diciendo que Pablo y Bernabé venían de parte de Dios. Ahora, ¿de qué Dios? Allí donde estaban era Zeus y Júpiter y estaban en el cielo para ellos también. Entonces no nos podemos llevar por ese tipo de cosas. Si la palabra de Dios, si esos sueños, esas visiones no vienen acompañados de la palabra de Dios, no tiene lógica. Por ejemplo, a mí me dicen que alguien se va a morir, ¿para qué? ¿Y yo qué voy a hacer? Se va a morir, se va a morir. No tiene lógica que me lo digan a mí. Ahora, si Dios me dice, ve y dile que se arrepienta porque se va a morir, yo voy y esa persona se arrepienta, la prueba de que Dios fue el que dijo eso es que esa persona se arrepienta. Eso es lo único. Amén. ¿Alguien más? A ver, hermano. Acerca de un comentario nada más acerca de los sueños, lo que en mi opinión pienso, hermano, de que por qué Dios me va a revelar un sueño a mí cuando la voluntad de Él es que yo estudie su palabra. Amén. Porque pienso que se estaría contradiciendo Dios o hacerme un haragán espiritual al no estudiar su palabra, cuando el mandato es estudia mi palabra si quieres saber mi voluntad, no enviar sueños. Y el contexto histórico pues, de los que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento recibieron sueños es porque la escritura no estaba completada. Obviamente pues, Dios les había hablar por sueños y dice Pablo en Corintios de que el que recibe una revelación que los demás juzguen, dice, para ver si esa está basado en la palabra de Dios. Amén. Y eso es, por eso le digo, si tu revelación, tu sueño no viene acompañado de la Biblia, es mentira. Es pura emoción, se comió unos tacos y le hicieron daño. Y tengo una pregunta, hermano. Cuando habló acerca de los bautismos de los niños, la iglesia, la que era Arcis Pro, presbiteriana, ellos creen en el bautismo de niños y dice que la forma o la razón por la que lo hacen es que simbólicamente los están apartando como cuando nosotros nos bautizamos. ¿Qué piensa de eso? Pues la palabra dice que el que pone aparte es Dios. Es Dios quien santifica. Es lo que dice la palabra de Dios y ahí me baso. La palabra no nos manda a bautizar niños. Pero hay algo que ellos se agarran, los presbiterianos se agarran, es que si no lo dice, no es pecado. O puedes hacerlo. Si lo dice, pues ellos no lo hacen. Entonces a ese término se basan ellos, que no está escrito en la Biblia, pero tampoco dice que no lo hagas. Entonces ellos dicen, pues no es pecado, porque si fuera pecado estuviera bien explícito que no se debía hacer. Entonces ellos a ese principio regulatorio se basan y lo hacen. Ahora, no son salvos por hacer eso, no, esa es una doctrina terciaria también, no es de salvación, pero no es un sacramento dado por Dios. Los que se tienen que bautizar son aquellos que han sido transformados por el poder de Dios y quieren declarar públicamente. El bautismo no es para salvación, es un sacramento para decir públicamente que han nacido de nuevo y lo quieren hacer público. Simplemente eso. Amén. ¿Hay algo en Facebook? No. ¿No hay más preguntas, hermanos? Entonces vamos a quedar despedidos.
no sin antes recordarle que somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada. Si no tienes donde congregarte, te hacemos la invitación que seas parte de nuestra familia. Si tienes donde congregarte, pero tu iglesia no tiene estudio, te hacemos la invitación de los miércoles. Estamos estudiando el libro de Números, que nos acompañes los miércoles a las 7 de la noche. Hoy hay anuncio, hermano, no se vaya, por favor. Y bendecimos a los amigos y hermanos que nos ven a través de la página, que siempre nos siguen en todos lados. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos aquí, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta la próxima.